Muchas veces no es la vida la que se vuelve más ligera. Eres tú quien necesita aprender a fortalecerse, porque los retos nunca desaparecen, solo cambian de forma. Si no creces por dentro, cualquier obstáculo afuera parecerá más grande de lo que es. Ahí es donde el estoicismo cobra valor. Nos enseña a diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que nunca lo estará. Y en esa separación se encuentra la clave de la libertad interior. En este video descubrirás cómo esta filosofía puede blindar tu mente frente a las presiones del mundo. Para entenderlo, debemos mirar la vida de un hombre que nació esclavo, pero llegó a ser maestro de emperadores, Epicteto. Su historia demuestra que el estoicismo no es una teoría distante, sino una fuerza real, capaz de transformar el dolor en grandeza y la adversidad en sabiduría. Epicteto nació alrededor del año 55 d.C. en Jerápolis, actual Turquía, y creció en medio de la violencia del reinado de Nerón. Su amo lo trataba con tal brutalidad que le dejó una secuela física permanente, una pierna coja. Pero esa marca nunca lo definió. Para él, la verdadera prisión no era el cuerpo, sino la mente. La paz interior no dependía de lo que sucede, sino de la forma en que decidimos interpretarlo. Decía que las personas no tienen el poder de herirte. Aunque seas insultado o agredido, es tu valoración del hecho lo que genera la herida. Aléjate, recupérate y no permitas que tu calma dependa de eso. Y no solo lo enseñaba, lo vivía. Cada día era un entrenamiento de coraje, disciplina y serenidad. Demostraba que la verdadera fuerza no consiste en evitar el dolor, sino en elegir cómo reaccionar ante él. Siendo joven fue llevado a Roma como esclavo de Epafrodito, secretario de Nerón. Allí su destino cambió. Epafrodito, al reconocer su potencial, lo envió a estudiar con Musonio Rufo, uno de los grandes maestros estoicos de la época. Con él, Epicteto halló las herramientas que transformarían su vida. La libertad no estaba en el lugar donde vivía, sino en su manera de pensar. Cuando finalmente fue liberado, sufrió otro golpe, el exilio de Roma. Pero una vez más, convirtió la desgracia en oportunidad. En Nicópolis fundó su propia escuela de filosofía, donde enseñó a todos, desde personas humildes hasta emperadores. Epicteto nunca escribió nada, pero su discípulo Flavio Arriano recopiló sus enseñanzas en el manual y en los discursos. Esos textos sobrevivieron siglos e inspiraron a Marco Aurelio, quien encontró en ellos una guía moral para gobernar en tiempos de guerra. El legado de Epicteto es claro: la verdadera felicidad, la eudaimonía, no surge de circunstancias perfectas, sino de la virtud, del autocontrol y de la construcción constante de un carácter firme. La fortaleza emocional no se hereda al nacer, se edifica día a día, decisión tras decisión. Imagina estar sentado en su escuela, escuchándolo hablar. Te mira a los ojos y enseña, no con promesas fáciles, sino con verdades que transforman la mente. Lección 1. Vence primero tu interior antes de querer controlar el exterior. Quien no ha sido dominado por un arranque de rabia, una ansiedad que paraliza o un impulso del que pronto se arrepiente? En esos instantes, parece que no somos nosotros quienes decidimos, como si algo tomara el control por unos segundos. Epicteto afirmaba que el poder real no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo respondemos. Esa elección, por pequeña que parezca, separa a una mente libre de una esclava de sus emociones. Para él, cada dificultad diaria era un campo de entrenamiento, una oportunidad de fortalecer la mente. Decía que se debe empezar con cosas pequeñas. Si derramas un poco de aceite o de vino, repítete: actuar con calma frente a estas situaciones es el precio de la paz interior. Nada en esta vida es gratis. Entre lo que pasa y nuestra respuesta hay un intervalo, y en ese espacio habita la libertad. Un ejemplo práctico: vas tarde en el tráfico y alguien choca tu coche. La rabia aparece de inmediato. Pero si respiras, observas la situación y recuerdas que ya ocurrió, tienes una elección: reaccionar con furia y empeorar todo, o responder con calma y dignidad. Lo mismo ocurre con una crítica inesperada, un plan frustrado o un comentario que hiere el orgullo. El control nunca estará en el otro, siempre en cómo decides posicionarte. Epicteto recordaba que no podemos evitar la primera reacción automática, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ella, y eso no es un peso, sino un poder. Responsabilidad significa precisamente habilidad de responder. Es la libertad de elegir con conciencia, en lugar de actuar por impulso. Quienes cultivan este autocontrol no son fríos, son firmes. No se dejan arrastrar por el momento,
respiran, reflexionan y actúan según los valores que eligieron cultivar. Como decía Epicteto, lo que importa no es lo que pasa, sino cómo reaccionas. Dominar tus respuestas es empezar a vivir con más claridad, fortaleza interior y ligereza, porque dejas de estar a merced de lo externo. Y esto no aparece de golpe. El autocontrol es como un músculo. Se fortalece con práctica. Haz la prueba esta semana. Respira profundo en una fila interminable. Mantén la calma frente a una provocación. Enfrenta imprevistos sin perder tu centro. Con cada elección te muestras que es posible, hasta notar que permaneces sereno en situaciones que antes te alteraban. Esa es la auténtica libertad estoica. No controlar el mundo externo, sino decidir cómo vives dentro de él. En los próximos días, intenta este ejercicio. Cuando algo se salga de tu control, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo respondería un estoico? Verás que no es el mundo el que cambia, eres tú, más centrado, más fuerte, más libre. Antes de pasar a la siguiente lección, solo te pido algo. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Así este mensaje llegará a más personas que también buscan claridad. Lección 2. Aprende a mirar hacia adentro. A veces sientes que estás listo para cambiarlo todo. Dejar el trabajo, terminar una relación, mudarte de ciudad, empezar de nuevo. El deseo es tan grande que parece que con actuar todo se resolverá. Pero en el fondo surge la duda, ¿de verdad estoy preparado? Ahí entra la enseñanza de Epicteto. Antes de cualquier movimiento hacia afuera, hay que mirar hacia adentro, no para juzgarte ni castigarte, sino para verte con sinceridad, reconocer tus fortalezas, admitir lo que aún necesitas mejorar y comprender lo que realmente requieres para avanzar con seguridad y conciencia. Cuando ignoramos esto, actuamos por impulso, y el impulso sin preparación suele llevar a decisiones que hieren más de lo que liberan. Imagina de alguien que se muda buscando un nuevo comienzo. Suena ideal, pero si no evalúa sus finanzas, estado emocional y red de apoyo, esa decisión puede terminar en soledad, deudas o frustración. Epicteto aconsejaba, frente a cada situación, recuerda mirar hacia adentro y pregúntate qué recursos tienes para afrontarla. Esa pregunta no te frena, te orienta, no limita, prepara. Es como revisar el equipo antes de subir una montaña. No por miedo, sino para llegar a la cima con firmeza. Lo mismo sucede con una relación seria si aún llevas heridas del pasado, expectativas irreales o inseguridades sin resolver. Es probable que repitas patrones, no por maldad, sino por falta de conciencia. Lo mismo ocurre al abrir un negocio, cambiar de carrera o asumir un gran reto. La emoción es buena, pero sin claridad puede convertirse en trampa. Epicteto nos invitaba a preguntarnos, ¿tengo lo necesario para lograrlo? Si la respuesta es sí, avanza con valentía. Si es no, no es debilidad, es sabiduría. Es un llamado a prepararte mejor, no a rendirte. La autoevaluación es como un ancla interior antes de la tormenta. Te da firmeza cuando todo afuera se tambalea. El verdadero éxito no está en empezar algo grande, sino en terminarlo con equilibrio, constancia y verdad. Y todo comienza con el coraje de mirar hacia adentro. Lección 3. El arte de no perderse en los excesos. ¿Cuántas veces has exagerado en algo y luego llegó el arrepentimiento? Todo empezó con un solo por hoy. Y cuando lo notaste, ya era un hábito. Una rebanada más, un clic más, una compra más, una excusa más. Lo que parecía inofensivo terminó controlándote. Epicteto hablaba de esto con claridad. Decía, si te ofrecen algo, extiende tu mano y toma solo una parte. Detrás de esa metáfora está una de las virtudes más olvidadas y más poderosas del estoicismo, la templanza. La templanza no es represión, tampoco significa decir no a todo, ni vivir aislado como un monje. Es la capacidad de disfrutar sin perderse, de saborear lo bueno sin volverse esclavo de ello. Imagina que recibes un bono inesperado en tu trabajo. La primera tentación es gastarlo todo. Un celular nuevo, ese viaje soñado, el impulso de pensar me lo merezco. Pero si te detienes, respiras y decides separar una parte para el presente, otra para el futuro y otra para saldar deudas, ese dinero se convierte en alivio y no en arrepentimiento. Eso es templanza. Se refleja en cómo comes, cómo hablas, cómo trabajas, cómo amas y cómo respondes a tus deseos. Y lo más importante, es lo que te mantiene íntegro en un mundo que parece querer fragmentarte en 1000 pedazos.
Epicteto decía que moderar los deseos es lo que nos hace libres, porque si no puedes decir basta cuando es necesario, no eres tú quien gobierna, es el deseo el que te arrastra. Hoy vivimos en tiempos de exceso. Demasiada información, demasiado estímulo, demasiada prisa, demasiada distracción. ¿Y qué falta? Claridad, propósito, ligereza. Por eso la templanza resulta tan poderosa. Es la valentía de no dejarse llevar por la corriente, de decir sí con conciencia y no con firmeza. Es aprender a disfrutar la vida sin ahogarse en ella. Mírate con sinceridad. ¿En qué área estás cayendo en excesos? ¿En el tiempo en redes? ¿En la comida como escape? ¿En la búsqueda insaciable de más sin sentirte satisfecho? Templanza no es castigo, es sabiduría. Es reconocer que mereces lo mejor, pero que lo mejor nunca surge del exceso, sino del equilibrio. En el banquete de la vida, la verdadera fuerza está en tomar solo lo necesario, agradecer y salir ligero. No por carencia, sino porque no dejaste que el más te robara lo esencial. Lección 4. La fuerza de admitir que siempre hay algo por aprender. Seguro alguna vez escuchaste a alguien hablar y pensaste por dentro: eso ya lo sé. Puede pasar en una charla, en una lectura, en una conversación. La información es valiosa, pero algo dentro de ti cierra la puerta. Es como si el orgullo pusiera un punto final donde todavía cabía una coma. Epicteto advertía: es imposible que alguien comience a aprender lo que ya cree saber. La arrogancia no grita, susurra que ya llegaste al final, pero quien cree saberlo todo deja de crecer. La realidad es clara. Todos tenemos algo pendiente por aprender. Tú, yo, cualquiera. En la escuela que fundó, Epicteto lo veía a diario. Muchos alumnos llegaban mostrando humildad, pero por dentro creían que ya estaban listos. Querían ser escuchados, pero no sabían escuchar. Y todos hemos estado en ese lugar. Piensa en la última película que viste, la última conversación que tuviste o el último error que cometiste. ¿Te detuviste a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O pasaste de largo sin darle importancia? Muchas veces no es la falta de oportunidades lo que frena el aprendizaje, sino el exceso de certezas. Cuando crees que ya sabes, dejas de preguntar, de observar y de escuchar. Y quedas atrapado en tu propio punto de vista, repitiendo patrones y cerrando puertas. Pero Epicteto no hablaba de rebajarse. Al contrario, la humildad de aprender no es debilidad, es inteligencia. Requiere valentía admitir: no lo sé todo y está bien. Solo quien reconoce que aún tiene algo por aprender, tiene espacio para crecer. Cada día, cada conversación, cada error es una oportunidad de mirar con ojos nuevos. Una sola frase puede cambiar tu camino. Un error puede enseñarte más que muchos aciertos, pero solo si prestas atención. Epicteto decía que la verdadera ignorancia no es no saber, sino creer que ya lo sabes todo. Y cuando dejas esa certeza, algo se abre. Observas más, escuchas más, aprendes más y sobre todo te transformas más. Los sabios siguen siendo alumnos. El crecimiento no viene de saberlo todo, sino de mantener el corazón abierto a lo que todavía está por llegar. Lección 5. Vivir guiado por principios. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es perder el rumbo cuando no tienes algo firme en qué apoyarte? Un día actúas con disciplina y claridad, y al siguiente cedes a los impulsos. Es como navegar en un barco a la deriva, movido por cada viento que aparece. Epicteto enseñaba que la única forma de poner orden es vivir con principios. Decía: cualquiera que sea la norma moral que te hayas fijado, respétala como si fuera una ley, como si cometer un error fuera un sacrilegio. Los principios no son frases bonitas para repetir. Son compromisos profundos que funcionan como norte en medio del caos, y son puestos a prueba precisamente cuando sería más fácil ignorarlos. Piensa en la honestidad. Si cometes un error en el trabajo y tienes la oportunidad de ocultarlo, el impulso es callar. Pero si la honestidad es un principio, eliges asumir la responsabilidad, aún sabiendo que habrá consecuencias. Esa decisión no solo fortalece la confianza de otros en ti, fortalece sobre todo la confianza que tienes en ti mismo. O piensa en la compasión. Hablar de respeto es sencillo, pero cuando alguien te trata mal, lo normal es devolver el golpe. Si la compasión es un principio, respiras. Entiendes que el problema puede no ser contigo y respondes con calma. Es difícil, sí, pero ahí es donde se revela quién eres realmente. Los principios no son lo que dices que valoras, son lo que haces cuando estás a prueba. Cada vez que los honras, te fortaleces. Cada vez que los traicionas, te debilitas.
No se trata de decepcionar a otros, sino de no decepcionarte a ti mismo. Epicteto recordaba que los principios son sagrados no porque encadenen, sino porque liberan. Te evitan reaccionar al azar y te ayudan a vivir conforme a quien decidiste ser. Observa tu vida. ¿Qué principios tienes claros? Si no puedes nombrarlos, difícilmente podrás vivir por ellos. Pero cuando los defines y te comprometes, todo cambia. Dejas de moverte por el impulso y empiezas a actuar con firmeza. La verdadera fuerza de carácter no está en elegir lo fácil, sino en elegir lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Lección 6. La libertad de aceptar lo que no controlas. ¿Cuántas veces has pasado noches sin dormir tratando de cambiar algo que nunca dependió de ti? Un comentario que dolió, una persona que no respondió, una situación injusta. Te desgastas, insistes, sufres y nada cambia. Solo queda el cansancio. Epicteto dio la clave para romper ese ciclo. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. En nuestro control están nuestras opiniones, deseos, elecciones, acciones. Fuera de él quedan el cuerpo que tenemos, la familia en la que nacimos, la forma en que otros nos perciben. Parece obvio, pero justamente ahí se separa la paz de la frustración. Saber dónde termina tu poder y dónde empieza la ilusión de querer controlar lo imposible. Piensa en una relación. Tal vez quisieras que la otra persona fuera más presente o más cariñosa. Hablas, reclamas, insistes y nada cambia. Cuanto más intentas controlar, mayor es la frustración. Ahora cambia el enfoque. En lugar de gastar energía tratando de moldear al otro, mejoras tu comunicación, defines límites claros y decides lo que aceptas y lo que no. Entonces te liberas. La relación mejora o comprendes que es momento de tomar otro rumbo. Ese principio sirve en todas las áreas de la vida. Acepta lo que no depende de ti y céntrate en lo que sí está en tus manos. La dicotomía del control no es pasividad, es lo contrario. Es actuar con inteligencia, dirigir tu energía hacia lo que sí puedes transformar. No se trata de atrapar el viento con las manos, sino de ajustar las velas y aprender a navegar con él. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en aprender a controlarse a uno mismo. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable y concentras tu energía en lo que sí depende de ti, nace una paz inquebrantable. Mira tu vida ahora. ¿En qué has gastado energía intentando cambiar lo que no puedes controlar? ¿Y cómo sería redirigir ese esfuerzo hacia lo que realmente está en tus manos? La fuerza emocional que buscas ya está dentro de ti, siempre lo ha estado. Solo necesitas aplicarla en el lugar correcto. Lección 7. La elección entre desear y ser feliz. ¿Cuántas veces pensaste seré feliz cuando logre ese trabajo, cuando baje de peso, cuando tenga una relación, cuando gane más dinero? Parece inofensivo, pero es una trampa. Es como correr tras un espejismo. Mientras más avanzas, más lejos se ve. Y mientras tanto, el presente se escapa de tus manos. Epicteto fue claro. Es imposible unir felicidad con un deseo de lo que no tenemos. La felicidad ya lo tiene todo, como quien está bien alimentado y no debería tener hambre. El mensaje es simple. No puedes ser feliz si condicionas tu paz a lo que aún no existe. Deseo constante y verdadera felicidad no pueden convivir. El deseo abre vacíos, mientras que la felicidad se sostiene en la gratitud. Piensa en aquello que ya lograste y que en su momento parecía ser la clave de tu felicidad. El nuevo trabajo, el celular, el viaje, una conquista personal. Lo celebraste, pero pronto apareció otro deseo en su lugar. Esa es la naturaleza del deseo, nunca se sacia. La enseñanza de Epicteto es clara. La felicidad no está en el futuro, está en el presente. Está en lo que ya tienes, en lo que eres, en las personas y en las oportunidades que forman parte de tu vida hoy. No significa renunciar a tus sueños, sino caminar hacia ellos sin posponer tu alegría. Se trata de construir y disfrutar al mismo tiempo. Mira a tu alrededor. Tu salud, quienes te acompañan, el simple hecho de estar vivo. Eso ya es riqueza. Reconocerlo te libera de la esclavitud del deseo incesante. Epicteto decía que la felicidad es como un plato ya servido frente a ti. Puedes esperar otro banquete que tal vez nunca llegue, o elegir saborear lo que tienes ahora. La decisión es tuya. Seguir corriendo tras un espejismo o detenerte a beber de la fuente que está dentro de ti. Lección 8. No vivas de la aprobación ajena. Epicteto advertía que quien intenta agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo. Y es lo que sucede cuando tu valor depende de los demás.
Si cada elogio te eleva y cada crítica te hunde, no eres dueño de ti, sino esclavo de las opiniones ajenas. La realidad es que las personas no siempre estarán de acuerdo contigo, ni reconocerán tu esfuerzo, y muchas veces ni siquiera notarán tu dedicación. El verdadero mérito no está en el aplauso, sino en seguir creciendo aunque nadie te vea, en mantenerte firme aunque no haya testigos, en actuar porque es lo correcto y no porque alguien lo aplauda. Hazte esta pregunta: si mañana nadie volviera a elogiarte, ¿seguirías haciendo lo que haces? Esa respuesta revela si tu fuerza es interna o si aún depende de la validación externa. Compararte, buscar aprobación, medirte con otros, solo consume tu energía y te aleja de lo que realmente importa, tu propia verdad. La satisfacción auténtica nace de la integridad. No necesitas ser perfecto, necesitas ser íntegro. No se trata de ser mejor que los demás, sino de ser mejor que la persona que fuiste ayer. Preserva tu poder interior, construye una vida que tenga sentido para ti, que refleje tus valores. Y rodéate de personas que te inspiren a crecer, no de públicos que solo aplauden cuando les conviene. En los próximos días, cada vez que busques aprobación, pregúntate: ¿lo hago porque es correcto para mí o solo para ser aceptado? Esa respuesta puede cambiar el rumbo de tus decisiones, porque la libertad emocional nace cuando entiendes que tu valor no depende de nadie más, solo de ti. Lección 9. Declara quién quieres ser. ¿Alguna vez te has preguntado de verdad quién quieres ser? No lo que esperan de ti, no lo que resulta más fácil o aceptado, sino lo que realmente deseas en tu interior. Epicteto invitaba a enfrentar esta pregunta con valentía. Primero dite a ti mismo qué tipo de persona quieres ser. Después, haz lo que debes hacer. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino parece servir. Y vivir así es desperdiciar tiempo y energía en cosas que no tienen relación con tu esencia. Sé honesto, ¿qué valores te mueven? ¿Qué hace que tu corazón se acelere? ¿Qué te daría razones para levantarte cada día? Honestidad, disciplina, sabiduría, compasión. Esas respuestas son el inicio de todo. Pero Epicteto advertía: declarar no basta. Si dices que quieres ser disciplinado pero no cumples tus promesas, nada cambia. Si quieres ser más amable pero solo lo eres cuando es fácil, aún no entiendes la virtud. Si deseas prosperidad, no basta con quererla. Necesitas aprender, organizarte y tomar decisiones conscientes. Lo que eres no se mide por lo que dices, sino por lo que haces una y otra vez. Como un arquero que ajusta la mira con cada tiro, fallando y corrigiendo hasta acercarse al blanco. Tú también fallarás y tendrás que recomenzar, pero cada intento forma parte de tu construcción. La transformación no ocurre con una gran decisión, sino con pequeñas elecciones diarias. Ahí está la verdadera fuerza, en reconocer que cada acción te acerca o te aleja de la persona que deseas ser. Vivir con propósito no depende de condiciones perfectas, sino de decidir hoy alinear tus actos con lo que valoras. Tener principios es esencial, pero solo tienen poder cuando los practicas. Desear es sencillo, actuar con constancia es lo que realmente forja el carácter. Así que pregúntate: ¿quién decides ser desde hoy? No mañana, no cuando todo esté en orden. Hoy, porque, como decía Epicteto, vivir con propósito es una elección diaria, y en cada paso tienes la oportunidad de convertirte en la persona que sueñas ser. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos reflexionando, creciendo y fortaleciendo juntos nuestra vida interior.